Hola, bienvenidos. Estamos en una nueva entrevista hoy aquí en nuestro canal de YouTube. Hoy día estamos con un personaje diferente al que los tenemos acostumbrados. Hoy día estamos con preparador físico de la selección peruana o ex preparador físico. También lo vamos a averiguar hoy día. Hoy día estamos con César Rivera. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a Puro Vóley. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Creo que les dije levantarse temprano. Bueno, Pues listo para responder tus preguntas. ya que lo mencionó César, es la entrevista, a menos, esta entrevista está saliendo 8 de la noche, pero es la entrevista más mañanera que hemos tenido. Bueno, ya revelé su secreto. Bueno, para los que no saben, las entrevistas son grabadas, pero, pero sí, a veces hay que grabar porque ya decimos que la señal a veces nos traiciona un poco, ¿no? Pero bueno, Bueno, a ver, darle ya también la que- bienvenida, bueno, ya como siempre, darle la bienvenida a Giancarlo también. ¿Cómo estás, Giancarlo? gracias Ricardo. Bienvenido César. El día de hoy vamos a hablar un poquito de cuál ha sido tu trabajo con con la federación, ¿no? Si es que sigues o no sigues. Y de repente hay algunas preguntas del público que te pueden poner pues un poquito en aprietos, a ver cómo nos puedes responder eso. Y, eh, y bueno, darle la bienvenida también al público que se está conectando ya con nosotros para ver esta entrevista y despejarse las dudas en cuanto a la preparación física y a la selección femenina de voleibol. Así que comenzamos de una vez. Así es. Bueno, antes que nada, César, preguntarte qué tal, cómo has estado estos últimos días trabajando desde casa. Nos comentabas un poco en off antes de empezar la entrevista. Sí, bueno, como todos básicamente hemos tratado de adaptarnos a la circunstancia, porque si bien es cierto, pues el servicio que brindábamos era netamente personal, ¿no? Mucho contacto con la gente, y ahora todos migramos directamente a lo virtual, no tanto el área de entrenamiento que manejamos como el área de educación. Ujú. ¿En dónde estás trabajando ahorita? Si es que Trabajo puedes saber. para la Universidad UPC, soy ¿Ya? preparador físico ahí de algunos deportes, estoy parte de un staff de preparadores físicos y bueno, tengo un centro de entrenamiento que ahora está en formato virtual y también manejo una escuela de formación y actualización para preparadores físicos y que también ahora es virtual. Tú eres preparador físico de atletas de diferentes deportes, ¿cierto? Sí, In- ¿Cómo te formaste? en el 2011 ingresé a la Universidad de La Cantuta, la Universidad Nacional de Educación, y desde ahí más o menos a los 16, 17 años, y luego he tenido una formación constante, no solo con la universidad, sino también con certificaciones internacionales, pasantías, diplomados, y también empecé una maestría en ciencias del deporte, y bueno, básicamente esa ha sido mi carrera educativa. Ujú. Siempre tuve la oportunidad de llevar a la mano junto con la experiencia, porque desde el primer año en la universidad tuve la oportunidad de trabajar en lo que quería dedicarme, ¿no? Ujú. ¿Y actualmente con qué deportes estás trabajando? Vi un poco de atletismo, me parece. Voleibol damas y varones, atletismo, baloncesto damas, eh, judo con respecto a la universidad y luego con el tema online o el centro de entrenamiento que manejamos, baloncesto, voleibol, fútbol, en realidad cualquier tipo de deportista. Ujú. Asumo que un poco los trabajos varían, depende de las metas de cada deportista y también depende de cada deporte. ¿Es así? Varían con muchos dependes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que siempre hay una parte general Ujú. donde se busca mejorar ciertos estándares al deportista para que pueda afrontar un entrenamiento más específico. Entonces siempre está lo general y lo específico. Los dos van de la mano, ninguno es más importante que el otro, pero en la parte más específica es durante más cerca está un campeonato o durante más cerca eh, te encuentras con respecto a aptitud para enfrentar ese entrenamiento netamente específico. Ujú. Claro. A ver, déjame si aprendí como atleta en algún momento. En la parte general es la parte donde hay más volumen de entrenamiento y en la parte específica, obviamente, hasta el próximo es donde se entra más a detalles, a más partes técnicas de repente, ¿no? Claro, ese podría ser con respecto según las cargas, pero también se maneja según la curva de aprendizaje en movimiento del atleta también.
antes, normalmente, solo pensábamos en el entrenamiento como manejo de cargas. Hoy en día, en un enfoque mucho más contemporáneo, además del enfoque de cargas, sabemos que estamos tratando con personas y no hay que descuidar el enfoque de la línea de aprendizaje que él maneja. Entonces, en base a esos dos, se comienza a plantear un objetivo a mediano o si se tiene la oportunidad a largo plazo, que es muy difícil. Ujú. Ujú. ¿Qué tan Bien. importante es saber medir las cargas, los pesos en los atletas? Porque me imagino que no todos pueden cargar el mismo peso. En deportes de situación como el voleibol, en realidad la carga es muy subjetivo, ¿sí? No es tanto específico como un deporte de tiempo y marca, como podría ser el atletismo, la natación. Como es el voleibol, tenemos que sumarle la carga de los entrenamientos netamente del deporte. Entonces ahí lo que tenemos que tener muy en cuenta es el control diario con respecto, si no tenemos materiales, que podría ser el medio en el cual nos manejamos, se le llama RPE, que es la estimación subjetiva del esfuerzo diario que tiene el deportista, para que tú puedas controlar las cargas y saber cuántas distribuciones a la semana tienes y demás. Ujú. Giancarlo, ¿tienes alguna Ujú. pregunta ahí? Bueno, es que es interesante cómo lo hablan, ¿no? O cómo lo explicas, ¿no? De repente muchos no lo entienden, ¿no? Porque obviamente no lo viven y no han sido de repente deportistas en algún momento. Eh, pero básicamente ya para entrar, creo que al trabajo netamente que, que tú tuviste con la Ujú. selección femenina, ¿no? Yéndonos, dejando un poco de lado el trabajo también universitario que haces, es cómo se dio esta oportunidad de pertenecer dentro de las filas del comando técnico de Francisco Hervás. Estuve trabajando el año atrás, en el 2018, todo el año con las selecciones de voleibol de la Universidad de UPC, y luego de ahí, a inicios del 2019, me convoca el profesor José Cáceres para tener una reunión con el profe Paco Orbaz, y luego de eso me plantearon la propuesta. Ujú. ¿Cuáles eran cuando llegaste a la selección, cuál era el objetivo principal en cuanto a la parte física? Lo que sucede ahí es que teníamos dos poblaciones distintas, la que actualmente estaba entrenando y la que supuestamente iba a quedar para un proceso de competencia. Entonces, cuando tienes un plantel en el cual no se sabe exactamente quiénes son las que van a quedar, o del gran volumen que teníamos, que era como 22 deportistas, bajar luego a 14 y demás sin saber exactamente quiénes son, el primer objetivo que tú tienes es tratar de adaptar a estas deportistas para que puedan tolerar cargas más adelante. Más adelante no a un plazo mediano, pero sí a un plazo ciertamente inmediato. Ahora, Así que ese sería el haciendo, primer objetivo. haciendo un paréntesis a este tema, tú eres parte del staff que terminó su contrato el 31 de diciembre, ¿cierto? Sí, No se les ha renovado a ninguno. eh, por mi parte, no. Y luego los demás, tampoco creo que no tengo muy en claro eso. Pregunta nuevamente entre comillas. El campeonato de enero lo trabajaron gratis prácticamente ustedes. Ah, no, bueno, yo tenía contrato hasta el 15 de enero. Ah, ok. Porque por Ujú. ahí, por ahí otra parte del cuerpo técnico nos comentó que solamente tenía contrato hasta el 31 de diciembre y enero lo trabajó gratis. Ah, ok. No sé, si hubiese Bueno, sido si así se hubiese dado la situación, creo que también no me hubiera afectado mucho, la verdad. Pero bueno, continuemos, creo que, a ver, no sé, Ricardo, ibas a sí. decir algo. No. Me han mandado preguntas así súper específicas y súper puntuales Ujú. creo que medio estudiadas para César. Voy a empezar una porque tengo como tres, pero déjame ver cómo te la resumo porque hay una parte donde tú no estás. Me dice, una de las múltiples funciones del preparador físico es prevenir lesiones mayores en las jugadoras. Por Ujú. ende, el preparador físico observa el entrenamiento para luego hablar con el técnico principal y Ujú. decir de igual a igual y decidir, perdón, con Sí, el te escucho. técnico si se deben hacer cambios en los entrenamientos que puedan poner la salud de las jugadoras en riesgo. Los entrenadores de Perú le dan su lugar, o sea, te dieron de tu lugar, consultaron contigo ese tema.
Sí, completamente. Completamente. El trabajo se podría decir el match que hicimos con el comando técnico fue perfecto. Seguíamos la misma línea de trabajo, básicamente, así que todas las cosas fueron mucho más sencillas con respecto a la organización y la planificación de las sesiones y control y demás. No solo con el comando técnico, sino también con Roosberg, que es el estadista, con Daniel Canales, que es el fisioterapeuta, y con Mauricio Tejada, que era el doctor. Sí, todo el staff estaba muy sincronizado. Ujú. Ahora, actualmente no se ha visto tanto, pero hace un par de años teníamos la situación en que teníamos, en lugar de selección, teníamos un hospital prácticamente. Cuál es la razón de que una jugadora o de que un grupo de jugadoras en general, Ujú. tú no estabas, pero cuál es una de las principales razones por la que no una, sino cinco o seis jugadoras de un mismo plantel tengan lesiones y tengan roturas, digamos, por estrés o por Hablando sobrecarga? netamente del voleibol o Sí, en general del deportista. hablando netamente del voleibol, porque es un caso del voleibol, digamos, ¿no? Pero si quieres puedes responder a modo general, no hay problema. No, no, sí, no hay problema. Primero ten en cuenta que eso no solo pasa en Perú, si quieres darle ese enfoque, sino pasa en todo el mundo. Básicamente es así. Em, como dice el refrán, en cualquier lugar se cuecen habas o algo así, no sé muy bien, pero la idea es que en todas partes del mundo sucede eso. Y es netamente por la especificidad de la competencia del voleibol, teniendo en cuenta que es un deporte donde hay innumerable cantidad de saltos, innumerable cantidad de acciones que pasas de 0 kilómetros por segundo a 100 kilómetros por segundo, si quieres entrar en una analogía. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el cuerpo debe estar lo más preparado posible para poder soportar eso, sin que eso te garantice que no te vayas a lesionar. ¿Sí? Ujú. El entrenamiento como tal no previene lesiones, reduce la gran posibilidad de que puedan aparecer lesiones, pero no te previene el 100%. Es como ahora en la cuarentena que estuvimos. Por más que nos encerraron y demás, no garantizaba que el pueblo peruano se iba a contagiar, pero sin embargo redujo un poquito las probabilidades. Ujú. Pero una Ah, vez que se expuso ya fuera de cuarentena, la línea comenzó a subir y es básicamente lo que pasa en el deporte, que cuando te expones a competencia, el rango, posibilidad se incrementa muchísimo más, porque dentro de competencia se le denomina el rendimiento observable, donde intervienen mucho más factores que no solamente estar físicamente bien o técnica y tácticamente bien, sino intervienen muchísimos factores más que son difíciles de controlar por la propia competencia como tal. Si a eso le sumas el contexto en el cual se da la competencia, le añades mucha más carga todavía de estrés. ajá. Ahora, te lo preguntaba también porque en ese momento se habló mucho de que las jugadoras estaban teniendo una sobrecarga y estaban cargando mucho peso en el gimnasio, digamos, netamente. ¿Influye también eso? O sea, Si está bien dirigido, no. ujú, No ok, influye para nada. El entrenamiento de fuerza es un factor importante para poder reducir el riesgo de lesión. Un entrenamiento de fuerza bien llevado. ok. Ujú. Bien. Ahora, yo quiero regresar a lo que comentabas al inicio, César, porque Ujú. decías, cuando hablábamos de objetivos, tú decías, ¿no? El primer objetivo era como que, o sea, era difícil, creo, porque tú hablabas de dos grupos diferentes, ¿no? No, no, De no. una No habla de dos grupos diferentes en el momento, sino en el tiempo. Ok, Empiezas con un grupo distinto al que capaz vas a continuar luego. A eso me refería. ok, pero por ejemplo, este proceso de los grupos, ¿cómo va cambiando? Porque al fin y al cabo Perú no tiene como que tantas jugadoras y las que van a los campeonatos suelen ser las mismas, ¿no? Ujú. Por lo que entiendo. Entonces, ¿cómo lo manejabas de repente desde que entraste tú? Porque creo que las chicas que van al sudamericano, al Cajamarca y luego al preolímpico, no se diferencia mucho, ¿no? Sí. Claro, ahí estábamos ya dentro del tramo de proceso. O sea, yo te hablaba del antes, como me preguntaste, qué fue lo primero que hice al llegar a la selección, y te decía como el enfoque era en no saber la población en la que se iba a afrontar las competencias desde el mes de mayo en adelante. Me refería a todo ese proceso desde enero a mayo, en el cual lo que hacemos es preparar justamente a lo que comentó Ricardo, que el cuerpo pueda adaptarse para poder resistir cargas de entrenamiento de fuerza Ok. y demás. Ujú. Ok, entonces esa fue la primera parte. ¿Y qué vino después? ¿No? ¿Cuál ya cambió el objetivo entonces, me imagino, una vez Sí, de ya después tener cierto la grupo? mira estaba puesta en ese año en los Panamericanos de julio, perdón, sí, julio-agosto. Entonces el pico de rendimiento, si queremos ponerle algún nombre específico como para que se pueda entender,
el pico de rendimiento con respecto a mi área y que haga match con las demás áreas, y eso que se observe en una competencia, era justamente de quincena de julio a quincena de agosto. Ese era el Un pico mes. de rendimiento óptimo, ¿no? Ujú. Entonces lo que se hizo de mayo a julio es tratar de llegar a esa zona con la mejor expresión de fuerza en base a cargas moderadas. Si podríamos ponerle algo mucho más fácil, sería que los deportistas se encuentren mucho más aptos para producir fuerza y que esa fuerza sea constante, ¿no? El primer elemento que mueve a todo el cuerpo, y eso es netamente físico, es la fuerza. Entonces, por eso teníamos que tener garantizado o controlado eso, ¿no? Cómo estaban los parámetros de fuerza. Ujú. ¿Llegó la selección en su pico a los Juegos Panamericanos? Sí, los niveles, ¿cómo te puedo explicar como para que puedan entender? Imagínate que nosotros movemos una sentadilla con 50 kilos a una intensidad alta. Y si yo quiero mejorar esa misma sentadilla para julio, tengo que moverla mucho más rápido. Y si no mejoré esa misma sentadilla, la muevo al mismo ritmo o mi ritmo baja para mover ese peso. Ujú. Y en la curva, el nivel de fuerza expresado con relación a tiempo fue mejorando. Ujú. Ahora, Ujú. cuando llegaste tú al campeonato de enero este de Bogotá, ¿cómo Ujú. encontraste a la selección en su estado físico y cómo la dejaste? El testeo que más me interesó al inicio fue saber cómo se encontraban de estructuras para luego poder tomar una opción de qué cosa hacer. Ujú. Pasa mucho que en estas competencias en las cuales te queda muy poquito tiempo para poder planificar algo, no puedes pretender diseñar algo específico para obtener un óptimo rendimiento, por decirlo así. Lo que sí interesa muchísimo es que el deportista pueda mantenerse entrenando las 2 veces al día que tiene, y además que luego, después, una semana antes de empezar el campeonato, las cargas puedan ciertamente bajar con miras a que hay una supercompensación luego en su rendimiento, que sería en el inicio del campeonato. Eso es lo que más me interesó ahí. Ajá, ok, ok. Entonces, mira, todo este tiempo que Francisco Ordaz estuvo al mando, Ujú. ha tenido competencias constantes y obviamente los tiempos entre competencia y competencia no eran muchos, digamos, para trabajar, creo que de manera Sí, tan, o desarrollo muscular, no lo sé. Pero, o sea, tú haces referencia a planificar en corto tiempo. Mucha gente se queja, ¿no? De que las jugadoras, por ejemplo, son lentas o se les ve, no se les ve tonificadas, ujú. ¿no? Y esta forma de cómo el público las percibe, eh, también tiene que ver con el tema de tiempos en la planificación, del trabajo que se hizo. ¿O tú entraste a hacer un trabajo así a largo plazo o simplemente a apagar incendios, como se le suele decir? Lo que pasa cuando tienes muchos campeonatos, tienes que darle énfasis a uno. Sin embargo, teniendo en cuenta que quieres tener mejores resultados en todos los campeonatos, tienes que darle énfasis al menos a uno o dos al año, que sean los más importantes que tienes, y los demás te sirven como trepada a mejorar el rendimiento. Esa es contestando la primera pregunta que me hiciste. Y la segunda pregunta fue, hoy en día el enfoque de planificación no sigue una estructura de macro, porque tú no sabes exactamente qué es lo que va a pasar en el tiempo con tus distintos jugadores. Puedes planificar un plan de trabajo de 8 meses, de 6 meses, y sin embargo no sabes, porque justamente lo que te dije, que el deporte colectivo no es como un deporte de tiempo y marca, y no sabes si ese deportista se va a lesionar durante entrenamiento o durante las competencias que se acercan a la cúspide de rendimiento que quieres tener. Es por eso que la planificación ahí es mes a mes. ¿Sí? Mientras más micro, es mucho mejor, teniendo en claro que tienes estadios de objetivos. Ese es otro tema. Ahora, otra parte importante del trabajo de un preparador físico es la terapia de recuperación, ¿no? Post-entrenamiento. Actualmente Ujú. existen técnicas como la terapia de comprensión, la estimulación eléctrica, movilización de tejido, agua fría y caliente, y otro tipo de cosas. ¿Cuál de estas técnicas se están implementando o implementaste mientras estabas en la selección? ¿Y cuál te hubiera gustado implementar?
Bien. El área de regeneración o de recuperación la manejaba Daniel Canales, el fisioterapeuta. Entonces, derivábamos el trabajo para ellos. Lo que se puede hacer con respecto a herramientas que yo pueda manejar, siempre yo tengo, o siempre digo esto cuando hago las charlas que manejo y demás, zapatero a sus zapatos. Si yo quiero especializarme en todo, va a ser que en momentos o en bloques o en temas yo no pueda dominar porque sé todo de manera muy general. Mientras más específico o mientras más generes un vértice de información o de conocimientos, es mucho mejor porque es ahí la especialización. Teniendo en cuenta que el staff de la selección no solamente la compone el preparador físico y los entrenadores, sino hay todo un cuerpo técnico detrás, esa parte la derivábamos con el fisioterapeuta Daniel Canales, que hacía un muy buen trabajo. Ujú. Ahora, volviendo a la parte física, ¿cómo has visto los trabajos, básicamente de las jugadoras que estaban en selección, pero en clubes? ¿Cómo veías el trabajo de físico en los clubes? ¿O no veías el trabajo de los clubes? No teníamos la oportunidad de poder ir a presenciar entrenamientos porque lamentablemente se cruzaban casi con el horario de selección. Así que solo era la información que podías tener con el preparador físico Ujú. y después, como te dije, la carga subjetiva del esfuerzo que ellas puedan decírtelo de manera muy indirecta. ¿Existía coordinación con los preparadores físicos de todos los equipos Sí, del deporte? sí, tuvimos unas reuniones para saber, primero para demostrarles cuál era la línea de trabajo de nosotros, Ujú. luego que ellos también nos den un feedback de cómo manejaban a las jugadoras. Sí, era bastante interesante. Bien, te voy a hacer dos preguntas. Primero vamos a comenzar con una. Dice, ¿en qué situación encontraste a las seleccionadas nacionales? Cuando empezaste, ¿no? ¿Qué problemas habían? ¿Había sobrepeso? Eh, ¿Qué encontraste? Ni bien asumiste tú. Ok. Bueno, lo primero que evalué, y sería lo primero que encontré, las disfunciones típicas de cualquier deportista de competencia. ¿Sí? No hay nada que fuera como algo extraordinario que como decir, ¿cómo es posible que esto pase en una selección? No, es básicamente lo que encuentras en un deportista que suele competir. Así que son sobrecarga en estructuras, ciertos acortamientos musculares, más prioridad obviamente, porque siempre tienen que tener en cuenta que lo más específico para que ellas puedan mejorar es el voleibol. Entonces siempre el jugador le da más énfasis a ello y por ende a veces intercambio un poco de salud y deporte, porque sabemos que el deporte no es salud. Muy bien, El de muy alto bien sabemos. rendimiento, ¿no? El de alto rendimiento no es salud. Claro, hablando de deporte de competencia, ¿no? Ujú, Porque si sí. uno quiere competir como tal, si quieres competir es porque quieres ganar, nadie quiere competir porque solo quiere participar. Entonces, si quieres competir, vas a seguro intercambiar o sacrificar ciertas cosas para que puedas mejorar y tratar de ganar en donde te desenvuelvas. Entonces, teniendo eso como premisa, en todos los deportes de competencia donde uno quiera ganar, siempre intercambia un poquito de salud por eso. Y los problemas que se encuentran son siempre los mismos en todos los deportes, teniendo como conclusión que por la categoría del deporte a veces ya hay una tendencia marcada, ¿no? El voleibol, hombros, rodillas, el baloncesto, rodillas, el judo, región lumbar, el atletismo, caderas, problemas en las caderas, problemas en los tobillos, o sea, son ya tendencias que se dan no solo en Perú, sino en todo el mundo. Ujú. Ya, y la segunda que tengo va más por el lado de infraestructura, por el lado de dirigencial. ¿Qué Uh -huh. eficiencias encontraste de trabajar en la Federación Peruana de Voleibol? Había muy buen gimnasio con material A1, de verdad que me gustó un montón. Teníamos material para trabajar y demás cuando estábamos en la Videna, ¿sí? En el CAR de la Videna. Luego ya por temas de tratar de preparar ese ambiente para otra competencia, ¿no? Hablando de los Panamericanos, tuvimos que emigrar al Callao, donde también se llevaron las estructuras que se solía trabajar dentro del CAR de la Videna. Así que el material era muy bueno, en verdad era muy bueno. Pero Pesos, luego también cosas. tuvieron que terminar trabajando en tu gimnasio, me parece, ¿no? Es que una vez, cuando más cerca estaban los Panamericanos, todos los escenarios deportivos de Lima se tenían que
entrar en un tema de cerrar para prepararlos para el evento. Ujú, Entonces, por eso, en esos momentos, teníamos que buscar otro lado. ujú. Ujú, bien, ahora tengo dos preguntas del público que de repente tú los puedes ilustrar un poco más, ¿no? Para darlos a conocer, porque siempre que uno lee los grupos o lee, digamos, los foros que existen en Internet, siempre hacen referencia al físico del jugador o jugadora, ¿no? Ujú. Entonces, es algo que siempre está ahí recurrente. Entonces, la primera nos hace la pregunta Renzo Ramiro, así es el usuario. ¿Es mi impresión o a muchas no les gusta desarrollar su musculatura? No, para nada. Las chicas se entregan 100% al entrenamiento físico. Eso me consta a primera mano, ¿sí? Creo que sí, algunas veces leí ciertos comentarios así y demás, pero está muy fuera de la realidad. No conocen en verdad el sacrificio que ellas hacen para mejorar su rendimiento y como consecuencia obtener resultados. Ujú, Ujú. Ahora, yo no quiero comparar trabajos, César, porque Ujú. creo que no es lo mejor, pero muchos hacen referencia y la verdad que tú me explicarás por qué, por qué hay esos cambios de repente. De repente era por la situación en la cual se encontraba cada equipo, ¿no? Y al momento de las competencias era diferente el orden, porque muchos hacen referencia al trabajo que se hacía con Luis Omar y al trabajo que se hizo con Paco. Como digo, no me gusta comparar, pero algunos dicen que se vio un mejor estado físico en la cuando estuvo Luis Omar, y obviamente porque dicen que las chicas se alimentaban mucho mejor, estaban a dieta, que bajaron de peso, bla, bla, bla. Y cosa que dice que no lo han visto actualmente en este último periodo. ¿A qué se debe eso? ¿El trabajo es distinto? ¿O existe una explicación para eso? Lamentablemente no podría hablar del proceso anterior porque no lo conozco a primera mano, entonces sería muy irresponsable de mi parte primero tratar de generar un juicio. Pero sin embargo, con lo que tú me cuentas, y netamente tomando de referencia lo que tú me cuentas y creyendo 100% en ti, eh, los números que yo tengo registrados son de mejora, ¿sí? Tanto de mejora en porcentajes, de mejorar impacto para estructuras como tobillo, rodilla, cadera, hubieron mejoras, mejoras en desplazamientos propiamente específicos del voleibol, como aprender a cruzar piernas, aprender a empujar de lado, aprender a empujar detrás, romper hacia abajo, y, bueno, y ciertas cosas más, y como los niveles de fuerza. O sea, todos los números fueron mejorando y si en algún momento habría que modificar algo, porque por eso el control, como te comenté, es diario, se hacía. ujú. Si tuviera la oportunidad de poder estar a primera mano con el staff anterior, sí podría darte una perspectiva mucho más amplia, pero lamentablemente no. Así que eso es Ok. lo que puedo decir. Y trabajar de la mano en este tiempo que has estado tú ahí en el cuerpo técnico, trabajando de la mano con un nutricionista o algo, porque tú me hablas de fuerza, ¿no? De movilidad, que es tu chamba, pero todo esto también tiene que ir a la par con una nutrición. Sí, no teníamos un nutricionista dentro del cuerpo técnico, pero sí nos facilitaba el IPD y venía periódicamente a poder evaluar a las chicas y además de darle un plan de alimentación. Y también estaba el doctor Mauricio, que también se encargaba de controlar la alimentación cuando estábamos en giras y competencias. Dentro, Ujú. en Lima, era la asesoría de un nutricionista del IPD, y cuando estábamos fuera de competencia, siguiendo los parámetros que dejaba el nutricionista, junto con el control del doctor Mauricio, era que se llevaba el seguimiento de las chicas. Ahora, César, para Ah, volver un poco al tema que mencionó Giancarlo también del trabajo y de los comentarios que a veces hace la gente, Sí, eh, a veces la gente también no comprende que es también un tema de contextura, ¿no? O sea, no podemos pedirle, solamente por poner un ejemplo y sin que ellas se molesten, no podemos pedirle a Coraima que tenga la contextura, no sé, de Daniela y a Daniela que tenga la contextura de Coraima, digamos, ujú. ¿no? ¿Eso también influye en la contextura del cuerpo físico? Sí, el somatotipo, no sé, eso se llama somatotipo, que es el tipo de ujú. tendencia del cuerpo que puedas tener. Ujú, Entonces eso ya viene de fábrica y no es que no se pueda invertir o demás, pero es un factor importante tener en cuenta.
Ujú. Bueno, sí, eso es verdad, ¿no? Pero, no sé, ibas a hacer una pregunta al respecto, creo, Ricardo, porque tengo otra del No, no, público sigue. también. A ver, a ver, en varias entrevistas, César, he visto de que dicen que el cuerpo, hablando un poco por el somatotipo, ¿no? Que el cuerpo de la jugadora brasilera, el cuerpo de la argentina es diferente, ¿no? El estado físico, al que puede tener un peruano, un chileno, e incluso los colombianos dicen que son atléticamente mucho mejor para afrontar el deporte de voleibol, que tiene mucha más fuerza, están mucho mejor preparadas, dicen. Pero el público acá me deja una pregunta que dice, que Ujú. va relacionado a eso, ¿no? De repente se explica con el somatotipo, que dice, ¿por qué las jugadoras peruanas son lentas y en otros países no? Hay que empezar antes, nos pregunta el usuario JACSER. La respuesta, o bueno, la pregunta, a- citando a episodios de Dark, no es cuándo, sino es cómo, ¿ya? No exactamente es tan importante cuándo empezar, sino cómo empiezas. Y para eso siempre existen herramientas que, si comparas las herramientas de hace 10 años con las herramientas de hoy en día, obviamente, mientras más pasa el tiempo, las cosas comienzan a cambiar para mejor. Entonces, capaz, lo que se trabajaba hace 10 años o hace 5 años, hoy en día no es el método más correcto para poder llevar el entrenamiento. Ujú. Entonces, por eso lo más importante no es cuándo empiezas, que sí marca un parámetro muy importante, pero lo más importante es cómo o qué cosa haces. Ujú. Eso es lo más importante tener en cuenta. A veces olvidamos el cómo o el qué hacer por el cuándo. Queremos siempre cosas muy inmediatas, ¿no? Queremos siempre, si empiezo a entrenar para bajar de peso y a la semana me estoy pesando para ver si cuándo bajé de peso. Entonces, estoy siempre predispuesto a encontrar un objetivo a muy corto plazo, teniendo en cuenta que todo proceso, tanto procesos de entrenamiento, de competencia y de la vida como tal, son procesos largos para que puedan ser sostenidos en el tiempo. Si tú quieres objetivos muy cortos, es muy probable que no esté sostenido en el tiempo ese resultado. No solo se da en la competencia o en el entrenamiento o en el deporte, sino es netamente en la vida. Por ejemplo, yo quiero leer un capítulo de cualquier libro al día, ¿sí? Y porque eso, sacando mis números, a la semana me va a tomar terminar todo el libro. Y eso lo podría hacer una semana. Me enfoco en leer un capítulo diario y en una semana ya acabar un libro. Pero esto no va a ser sostenible en el tiempo porque yo tengo otras actividades que hacer durante el día. Entonces, al final del día va a pasar que en un año solo leí un libro por intentar saturarme de mucha información dentro de un mes y ya crear rechazo a la lectura, pero hubiera sido distinto si yo hubiera podido manejar la dosis. ¿No? Y a eso es lo que yo me refiero, que no es cuándo empiezas, sino cómo y qué es lo que haces. Claro, también ahí entra un poco el tema de objetivos, ¿no? ¿Qué tan realistas son? ¿Qué tan objetivos, qué tan alcanzables también se pone cada uno? Si Ahora, el deportista no tiene propósito, no sabe cuál es su propósito en el medio en el cual se desarrolla, va a ser muy difícil que pueda sostener un entrenamiento. Es como ustedes, si ustedes no tienen el propósito claro de por qué hacen eso, va a ser imposible que el canal de YouTube Puro Volley sea sostenible en el tiempo. Si yo no tengo el claro, propósito con mi escuela, no tengo el propósito con mi centro de entrenamiento, no tengo un propósito con el deportista como tal, es probable que cualquier agente que altere al menos el 0.5 de probabilidades al cambio, yo lo tome porque no sé exactamente a dónde voy. César, tú que estás hablando de propósito, y yo que he sido deportista también, ¿qué es lo que tú has encontrado en estos deportistas universitarios, en las selecciones de las femeninas? ¿Existe un propósito por el trabajar el aspecto físico o simplemente es como que, ay, pues me toca físico y tengo que hacerlo? ¿Existe realmente un propósito, algo que cada deportista quiera alcanzar? Es indistinto no tanto por el deporte, sino por la propia persona. O sea, cada persona tiene un mundo distinto. Por darte una idea, imaginemos que yo sea el deportista en cuestión y el preparador físico me dice, tienes que mejorar tu físico y demás. Y yo, sin embargo, voy a la casa y tengo miles de problemas con mi familia o no tengo el poder económico para poder recuperarme, para poder alimentarme bien. Mi primer propósito de vida va a ser poder sobrevivir y no tanto pensar en lo físico. Ujú. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, por eso, diciendo que en nuestro medio no pasa, es tener en cuenta a la persona como tal. No entrenamos deportistas, entrenamos personas utilizando como medio la preparación física o el voleibol y demás para educar a esas personas a que sean una mejor calidad de personas como tal.
Ujú. Entonces, eso es creo que lo que falta un poco. César, Ujú. volviendo un poco a tu respuesta anterior que nos decías que no importa cuándo, sino más bien cómo empiezas, nos hacían otra pregunta de si es que hay una edad, eh, por lo menos ideal para empezar a trabajar el físico, y la otra es si es que importa, por ejemplo, digamos que tengo, no sé, 30, 40 años, nunca antes hice ejercicio físico, ¿puedo ponerme a hacer ejercicio físico ahora? Ok. Ya, son dos puntos, ¿no? El primero es cuál es la edad propicia para empezar y el segundo es si nunca empecé, ¿cómo empiezo? Ajá. ¿Cierto? Ya, para la primera, recuerda que todo, absolutamente todo se expresa en movimiento. Cuando un niño no puede hablar para poder expresar cómo se siente, si se siente más fuerte, si se siente más hábil, si se siente más, con más energías, lo que hace un pediatra es evaluar sus movimientos y tiene estándares de movimientos que debe de cumplir al mes, a los 2 meses, a los 3 meses y al año para saber en qué rango de salud se encuentra, ¿no? Entonces, propiamente dicho, siendo un poquito de metáfora, siempre es bueno empezar más antes, ¿no? Siempre es bueno empezar más antes con respecto al movimiento, y si tú tienes en cuenta que quieres afrontar una carrera de competencia Ujú. deportiva, ya luego el tiempo dirá si será alto rendimiento o no, pero de competencia deportiva, mientras más antes prepares al cuerpo para esas cargas que van a tratar de mejorar tu rendimiento de competencia, es mucho mejor. Cuando hay un ya despegue hormonal, ¿sí? Donde hay la mayor producción de testosterona, tanto para los hombres como para las mujeres, ya es más factible con respecto a fisiológicamente hablando que un deportista se someta a mayores cargas de trabajo. Pero eso no quiere decir que recién vas a empezar ahí, porque ya tendrías mucho tiempo perdido, porque tendrías que empezar a adaptar al cuerpo a este adolescente o a este niño para que pueda soportar carga y luego recién pretender entrenar. Sin embargo, si tú empiezas antes a preparar el cuerpo y utilizas justo el despegue hormonal para poder realizar un trabajo un poquito más eh, específico con miras a mejorar el rendimiento, sería mucho mejor. Ujú. Ahora, César, a nivel de estructura de cuerpo, a nivel de fuerza, a nivel biológico, ¿qué tan, qué No tanto, qué contesté tantas la otra, ¿eh? desventajas? Me Ah, faltó. perdón, ya. Contéstala, me adelanté. No, si nunca has hecho deporte y quieres empezar a realizar actividad física, obviamente si nunca has hecho deporte es porque tienes algún tipo de rechazo por la actividad física. Entonces lo que mejor te haga sentir es la primera opción a tomar. Si te gusta bailar, pues pones una clase en YouTube y pones a bailar y estás haciendo actividad física. Si te gusta salir a caminar, pues sales y caminas. La idea es primero generar retención en la actividad física. Y luego recién, mientras vas creando, cambiando ciertos hábitos que incluyan en tu nuevo proceso de vida, puedes afrontar un entrenamiento como tal. Ese sería el primer consejo. Una vez que, o si ya has entrenado antes y te gusta entrenar, pero por falta de tiempo y trabajo y demás no has podido realizar, pues antes tienes que ver cómo está tu cuerpo, tienes que ver exactamente cómo se encuentra tu cuerpo con respecto a movimiento Ujú. para pretender generar un programa de entrenamiento después. Son dos áreas distintas. Ahora, César, antes de que Giancarlo haga la pregunta que te iba a hacer, si yo dejé de hacer ejercicio físico hace, no sé, 5 años y quiero Ujú. volver a hacerlo, ¿es como empezar de cero? Sí. Sí, claro, Ujú. absolutamente, sí. Es como, Bueno, lo único que no cambia es el movimiento por default que tienes, ¿no? ujú. Eso es, es como montar bicicleta, pero luego tu Como cuerpo la, sí ciertamente va a estar ciertamente oxidado para realizar ciertos movimientos y justamente ese control hay que hacer. ¿Qué partes de tu cuerpo están ciertamente oxidados que restringen un poquito el movimiento y para abordar otros caminos que a las finales te lleven al mismo objetivo? Ok, como, como ok, la, esas sí, eran las tres dale. preguntas que tenía del público. Como la memoria que siempre tiene el cuerpo, ¿no? Respecto al movimiento. Ujú. Sí, Creo que eso. sí, sí, Creo que me colgué un poquito. sí, Sí, sí. solo tu imagen. Bueno, vamos a esperar que... A ver, dale, Giancarlo, con la pregunta que tenías. Sí, sí, bueno, Ricardo, creo que esa pregunta era un poco, no sé por qué la sentí un poco personal de tu parte. No, 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 tengo 5 preguntas así directas que me llegaron a mi Instagram. Ah, ok, ok. Vale, entonces te voy a hacer la pregunta, César. Sí me estás escuchando, ¿verdad? Sí, sí, sí te escucho. Creo que ya se recuperó Ah, también la imagen. sí, sí, sí. A ver, te decía, a nivel biológico, ¿no? A nivel de fuerza, Ujú.
los peruanos y peruanas, ¿qué tanta desventaja tenemos de los países como Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, ¿no? Bueno, a nivel de voleibol, hablando específicamente, son superiores. O sea, nos han pasado, incluso dicen que ¿por qué el saque potencia no lo pueden hacer los peruanos, ¿no? Que es un poco más complicado. ¿Es esto normal a nivel de, digamos, de biología? A ver, si me hablas netamente de biológico, tendríamos que tener cuadros estadísticos para saber exactamente cómo se encuentran las estructuras de ciertos países, pero algo muy general, pues sí, obviamente el somatotipo de la gran mayoría, en porcentajes hablando de la población colombiana, brasilera, es distinta a la peruana, a la argentina y a la chilena, y bueno, si por ahí se me olvida otro país más de Sudamérica, pero esto no es netamente por problemas específicos a saber o indicar quién es el culpable, sino es todo un contexto cultural que manejamos, ¿no? Por ejemplo, desde la casa, a veces no sabemos muy bien cómo balancear nuestros macronutrientes, no sabemos, si es que ya soy deportista, la importancia que tiene el descanso para poder afrontar un nuevo entrenamiento, y no solamente hablando del voleibol, sino en general del deporte como tal, que creo que hay que mejorar ciertos principios de cultura, porque si sabemos que por default tenemos la de perder por nuestro somatotipo, pues tenemos que ponerle mucho más énfasis para que desde edades muy tempranas crear esa cultura de intentar darle prioridad a qué es lo que yo puedo comer porque me va a ayudar a recuperar y a maximizar mi rendimiento, o qué también debo recuperarme o dormir para maximizar mi rendimiento también, ¿no? Entonces, eso habría que ponerle énfasis, y es algo que no se toma muy en cuenta. Ujú. Nada, eso pasa. ¿Tienes alguna Ok. pregunta más, Giancarlo, del público? Bueno, del público no, pero no sé si ya para ir cerrando de repente, Ujú. porque es bastante info y creo que hemos respondido a varias interrogantes del público. Es, César, preguntarte qué experiencia te llevas de trabajar con las chicas del vóley. No sé si es tu primera experiencia trabajando en selección nacional. En selección nacional, sí, es la primera vez que tengo la experiencia, y bueno, en realidad los comentarios son los mejores. No tan, además de las chicas, también del cuerpo técnico, ¿sí? Me voy con muy buenos momentos y muy buenos procesos de aprendizaje, Ujú. tanto para con las jugadoras como con el cuerpo técnico. Y si tuvieras que hacer, acá me dejan una pregunta, si tuvieras que hacer un mea culpa, Ujú. ¿cuál sería? Si tuviera que hacer un mea culpa, bueno, yo creo que, ¿qué podría ser? Sí, sí, sí hay algo de todas maneras, porque es imposible que lo que sabía hace 6 meses, hoy en día me quede con la misma información, porque en realidad no estuviera mejorando, estuviera retrocediendo, ¿no? Como todo el mundo, pasa el tiempo y la idea es aprender más o aprender de tus errores, pero yo creo que darle un poco más de énfasis al control podría ser, la verdad que al control no de cargas, sino al control de toda la sumatoria de cargas. No solo al control de cargas de entrenamiento, o sea, de lo que pasa en mi entrenamiento, sino a todo el control del deportista integral. Qué tan bien se recuperó, qué tan bien durmió, puntuaciones de ingresos de macronutrientes al cuerpo, qué tipo de estrés maneja en el día a día, si es familiar, competitivo o alternativo, y todo eso poder sistematizarlo para generar un mejor control de rendimiento. Creo que eso podría ser el mea culpa que podría ser, o lo que podría haber insertado hace algunos meses, que ahora sí lo podría hacer. Ujú. Bien. César, acá tengo una última pregunta de la gente. Nos dice, ¿qué tipo de ejercicios puedo hacer ahora en este tiempo de cuarentena, obviamente, en la casa para mantener el estado físico? Ya. Primero hay que saber si qué cosa tienes a la mano, y yo creo que capaz no tiene nada y es solamente el peso corporal. Así que algo muy genérico. Es que lo que pasa es que esas preguntas no se pueden responder tan directamente, porque a la final no sabes quién los va a escuchar y se puede poner a hacerlo.
y después esa persona que se puso a hacerlo tiene algún tipo de restricción y ya te ganaste un Y hincha. se lesiona Sí, después. exacto. Así que es mejor, prefiero no contestarlo porque no sé quiénes lo van a escuchar, Ujú. ¿sí? Pero es que todo es muy individualizado. Dentro del proceso también de selección, todos tenían un objetivo general, obviamente, pero los planes de entrenamiento todos eran individualizados. Ok. Ujú. Bien, 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 bien. Ahora, pues ya para cerrar, César, no sé si, Ricardo, ¿tienes otra pregunta No, más? esa era la última del público. Ujú. Bueno, no sé si es que... Bueno, sí te lo voy a comentar porque a mí también me choca un poco, ¿no? Cuando hablan el tema de que uno, no sé, o sea, es que cuando lanzamos la entrevista, César, Ujú, muchos hacían referencia a de repente la imagen que debe proyectar un preparador físico. ujú. No sé si tú has tenido la oportunidad de revisar las preguntas, porque muchos revisan las No. preguntas que posteamos, pero el público es bien quejón a veces. Y Como todos, entonces nos habla, bueno, todos tenemos nuestros críticos, ¿no? Y la gente claro. que obviamente le gusta lo que hacemos, ¿no? Pero la gente habla de que, por ejemplo, el preparador físico debe tener o debe estar preparado, vaya la redundancia, a nivel físico para poder ejercer su profesión, Ujú. ¿no? Y hacía mucho referencia de repente a tu estado físico. ¿Tú crees? Bueno, okay, yo también tengo una posición de mi lado, ¿no? Pero para ti, este pensamiento o esto que dicen tendría validez, ¿no? Sería cierto, ¿no? Que para poder ejercer o para poder dar, digamos, enseñar o capacitar a un deportista, es necesario que él, como profesional también dé una imagen de preparación física. Eh, bueno, no soy primero quien para tratar de pretender de cambiar una opinión de alguien. O sea, si es su opinión y es en base a lo que él se maneja, está bien, está perfecto, no hay problema. Con respecto a sobre la imagen, eh, yo creo que más me preocuparía porque puede hacer lo que pregona, ¿no? O sea, si pregonas una sentadilla, si pregonas un peso muerto, un arranque, un envión, una sentadilla, una pierna, que las puedas hacer. Eso yo creo que sí es válido, porque si no, las chicas no tienen el parámetro de cómo hacerlo. Entonces hay que saber enseñarlo para eso. Luego la imagen que proyecte, si eso me va a garantizar que va a mejorar el rendimiento de las chicas, pues obviamente lo hubiera hecho, de todos modos, ¿no? Pero lamentablemente el que yo me vea un poco más, si se puede poner un nombre más fit o que sea mucho más musculoso para la gente, eso hubiera garantizado que hubiéramos obtenido más resultados, no tengan duda que lo hubiera hecho. Pero lamentablemente no fue así. Pero Es teniendo en que, cuenta eso, ya empecé a mejorar mi imagen para que estén más contentos. bueno, lo que pasa es que muchos se dejan guiar, ¿no? Y muchos se dejan llevar por eso, ¿no? Por la imagen. Y a veces creo que también con eso de las redes sociales sale de que muchos son coach, ¿no? De coach Ujú. fix, ¿no? Como se les suele decir, y salen pues con sus fotos en Instagram con su cuerpazo, ¿no? Claro. Y es la imagen que vende, vamos a decirlo así, pero no Ujú. necesariamente la del conocimiento, pues, ¿no? Muchos venden humo. Podría ser, pero es que no solamente creo que esa es nuestra profesión, sino es en realidad una regla de vida, juzgar por solo apariencias, y en algún momento capaz todos lo hemos hecho, ¿no? En algún momento de nuestra vida, juzgar por apariencia, y luego seguro cuando ya te introduces más en el ambiente, puedes tener que cambiar tu opinión. Como te dije al inicio de la pregunta, no tengo el mínimo intención de que ellos puedan cambiar sus puntos de vista, que está bien, es válido y demás, seguro también son así de exigentes en su día a día, pero si eso me hubiera garantizado mejorar el rendimiento de las chicas, yo sin lugar a dudas lo hubiera hecho, pero creo que el tema de mejorar su rendimiento iba por otro lado, como por mejorar mis conocimientos, obtener más experiencia y demás. Sin embargo, no resta que no tengan razón, ¿sí? Capaz si por ahí, si mejoro eso, tendría más trabajo también.
así que voy a trabajar acá. Creo que no solamente va con tu profesión, ¿no? Sino que creo que todas reciben ciertas críticas, ¿no? Sobre todo las que trabajan con otras personas, ¿no? Como psicología, medicina, ¿no? Odontología. Entonces siempre va a haber esa crítica para todos. Pero bueno, era bueno aclararlo, ¿no? Porque sí me parecía justo que decírtelo y obviamente para que tú también des tu descargo, ¿no? Porque la gente luego dice que no hacemos las preguntas. No, está Pero... perfecto. Igual no tendría por qué hacer ningún descargo, sino que está bien lo que opino. Bien, César, ya para cerrar la entrevista, pues, no sé, sabemos que tienes un centro de entrenamiento, de repente quieres hacer tu cherry, ¿no? O si no, dirigirte al público, mandarles un mensaje, ya que ya no perteneces a la federación, no sé, un mensaje para cerrar tu etapa de repente como preparador físico, ¿no? Bueno, primero gracias a ustedes por la vitrina, que creo que es muy importante conocerlo, las preguntas que pueden tener el medio del voleibol y qué tan importante eran esas preguntas. Ya más o menos vamos sabiendo qué es lo que juzgan ellos y demás, y para poder solucionarlas, y eso está bueno. Y lo segundo, más que hacer el cherry, me interesaría mucho dar un mensaje un poco más allá, que en realidad es que todos tenemos la oportunidad de poder mejorar el voleibol acá en Perú, todos, absolutamente todos. Ustedes desde su vitrina, tratando de llevar la mejor información posible para que pueda crear un mejor feedback ante las personas. Yo desde mi profesión, que capaz sería entrenar mejor a una niña de 10 años, porque no sé qué es lo que va a pasar después con ella más adelante, y si esa niña aprende a entrenar, capaz la gente que los rodea también aprende a llevar un buen entrenamiento. Entonces el mensaje que quiero dejar no es que por el solo estar en una selección nos hace responsable de todo lo que puede pasar en el país, sino el simplemente ya ser peruanos y estar aquí nos hace responsable de todo lo que puede pasar. Y nuestros actos van a hablar muchísimo con lo que nosotros queremos y no solamente lo que decimos, ¿no? Y eso sería el mensaje. Uh-huh. Bueno, gracias César por haber estado hoy día con nosotros, por haber aceptado la invitación y hablar un poco también de tu paso por la selección, un poco también para aclarar algunas dudas de la gente, dudas de nosotros sobre tanto el trabajo físico que se hacía en la selección como se tiene que hacer como con cualquier otro deporte. Giancarlo, algo para cerrar. Sí, agradecerte César por aceptar la invitación, para aclarar las dudas del público, por dejar ese mensaje, de verdad que todos hacemos país también, y al público que se ha conectado con nosotros agradecerle, también a la gente que lo va a ver en diferido, porque este video de YouTube, como ya saben, y siempre lo repito, va a estar para siempre en internet, así que muchas gracias a todos los que nos ven de diferentes partes del mundo, así que un saludo para todos ellos. Así es. César, una última. ¿Te gustaría volver a formar parte de un comando técnico de la selección? Si es que te lo proponen. Si se da la oportunidad, sí, sin ninguna duda, claro que sí. Bueno, esa ha sido la entrevista con César Rivera, ex preparador físico de la selección peruana de voleibol femenino. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por haber visto esta entrevista. No olvides de suscribirte a este canal y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en una próxima entrevista. Chao, gracias. Chao, cuídense.